la desregulación que hubo migración, cambio de los costos del sistema público de salud al sistema privado, el sistema semipúblico también ahí con algunas obras sociales en el medio, han sufrido muchos cimbronazos, así que bueno, nos parece importante charlar con gente que conozca del tema, es por eso que nos comunicamos con Jorge Colina, él es parte del equipo de investigaciones económicas de ADECRA, que es la organización, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Soli y Julián te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Jorge, te queremos consultar si nos podés comentar, en resumidas cuentas, sabemos que vienen haciendo estudios, investigaciones y que han emitido un comunicado en el último tiempo. Sí, ADECRA es la cámara argentina que nuclea a todos los prestadores médicos institucionales privados, es decir, son todas las clínicas y sanatorios privados de la República Argentina. Y ellos tienen una preocupación muy grande porque desde la pandemia vienen con los precios muy atrasados respecto de la evolución de los costos. Y esto es producto de que el gobierno anterior tuvo una política muy agresiva de congelamiento de precios en las prepagas. Y cuando se congelan los precios de las prepagas, si bien en el interior del país, como el caso de Misiones, mucha gente no tiene prepaga, pero sí tiene obra social, por ejemplo, el resto del sistema de salud toma como referencia el precio de la prepaga. Entonces, le terminan congelando el precio a los médicos, y a las clínicas, y a los sanatorios, y a los centros de radio, de radiología, a los centros de laboratorio. Entonces, todo el sistema médico sufre congelamiento de precios cuando le congelan los precios a las prepagas, aun cuando el médico no trabaje para la prepaga. Lo que pasa es que el precio de la prepaga se pone como referencia. Y por eso estamos viendo ahora que hay mucha insatisfacción en la comunidad médica, diciendo que cobra poco de las obras sociales, cobra poco de las empresas de prepaga cuando trabajan con ellas, y hay insatisfacción de la gente, porque dice, quiero pedir un turno, me lo dan para 6 meses, a veces si me tengo que internar me piden plata adicional, y es por esto, es por el tema del congelamiento. Jorge, bueno, vos nos hablabas que la gestión anterior había congelado estos valores. El nuevo gobierno que se inició allá a finales del 2023, ¿vino un poco a desregular o a establecer otros márgenes en este sentido? Bueno, comenzó desregulando, no un poco, totalmente. O sea, lo liberó el precio. Entonces los precios explotaron. Obviamente que el gobierno se preocupó, el actual gobierno ya, en abril, y le dijo, no, tienen que ir los precios para atrás. Y fueron los precios para atrás. Y luego empezaron a crecer un poquitito por encima de la inflación, pero llegamos a finales del 2024 y los precios de la medicina privada, como te digo, los médicos, las clínicas, los que nos atienden a la gente, están todavía un 10% abajo de lo que estaban en diciembre del 2019, antes de la pandemia. Entonces, por eso, digamos, han sido 4 años muy fatídicos para los médicos privados, porque pasaron por lo peor que hubo, que fue la pandemia, con el primer ciclo, el segundo ciclo, mucha gente enferma, los propios médicos enfermos, y luego 2 años más, 22, 23 y ahora 24, en donde los precios estuvieron rezagados respecto a la inflación. Entonces, por eso es que hay mucha preocupación, porque ya se cumplieron casi 5 años de atraso de precios, que en definitiva hay que alertar, pues va deteriorando la calidad de la atención, porque digamos, nadie trabaja bien cuando está insatisfecho con sus pagos. Jorge, ¿cuáles fueron las estrategias que usaron los prestadores en esta crisis para mantenerse operativos? Una de las estrategias que tienen es tratar de trabajar cuando la paga es poca. Lo que tratan de hacer es tratar de trabajar a full, ¿no? En el caso del médico, tratar de llenar el consultorio, en el caso de las clínicas y los sanatorios, tratar de llenar la cantidad de camas que tengan trabajando, ya sean con internados, operando. Y eso en el 2022 había funcionado, porque claro, veníamos en el 2021 en donde muchas áreas médicas habían estado vacías por el tema del COVID. En el 2022 eso fue como un oxígeno, pero en el 2023 con la crisis inflacionaria volvió a caer
el volumen de trabajo, digamos, de los médicos y de las clínicas. Entonces ahí volvieron a sufrir mucho porque entre que la paga era poca y la ocupación también bajó. El 2023 ha sido un año muy duro. Y este año la ocupación se recuperó y los precios se van recuperando todos los meses un poquito. Pero como te decía, a diciembre del 2024 no alcanzaron a recuperarse totalmente al nivel que tenían antes de la pandemia. Es posible que si la inflación no sube, el 2025 va a ser mejor y los precios de los médicos y de las clínicas y sanatorios se recuperen al nivel que tenían antes de la pandemia. Jorge, recién dijiste que bajó un poco la ocupación de las instalaciones. ¿Tenés algún porcentaje? ¿Cuánto? Digamos, lo óptimo para un centro de salud es trabajar por encima del 90% de su capacidad. Y el año 22, el año pasado, había estado por debajo de ese 90. ¿Sí? Había estado en 85, por allí. Parece poquito, de 90 a 85. Pero la verdad es que como trabajan con márgenes tan justos, la pequeña caída de la ocupación ya va a entrar en pérdida. Y cuando una institución entra en pérdida, entra en crisis, porque no puede estar todo el tiempo manteniendo la pérdida. Entonces ahí es el riesgo de que empiece a caer la calidad, porque tiene que empezar a ahorrar en cosas que son de aplicación en la medicina. Jorge, era bastante frecuente en el 2024 cuando entrevistamos a alguien del sistema público de salud que se quejaban porque decían, bueno, la gente no está pudiendo bancar los costos o los aumentos de las obras sociales, entonces era como que empezaba a colapsar el sistema público de salud. Después, bueno, más o menos se acomodaron los costos, como decías vos, en el tema de las obras sociales. La pregunta que te quiero hacer es si la gente volvió a migrar del sistema público de salud al sistema privado o no. ¿Qué números nos puedes comentar al respecto? El sistema público de salud no brinda información pública que uno pueda medir esto, pero sí es cierto, como te dicen los médicos que trabajan en el sistema público, que cuando colapsa el sistema privado, también colapsa el sistema público, porque en definitiva una persona que tiene la obra social, pero que la obra social le paga poco al médico, el médico le dice, te doy un turno para dentro de 60 días, la persona automáticamente se va al hospital público. Y si a uno le dicen, tenés que operarte de la vesícula, pero te damos turno para dentro de 60 días y tenés que pagar 200.000 pesos encima y la persona no lo tiene, automáticamente recurre al hospital público. Por eso están muy relacionados en la medicina privada con la medicina del sector público. Entonces uno lo colapsa en la medicina privada y va a colapsar también en el sistema público. Jorge, en el caso de que puedas hacernos una síntesis, ¿qué expectativas tienen ustedes para el año 2025? Tengo las expectativas de todos, la comunidad médica privada. Yo soy economista, no soy médico, ¿no? Entonces yo siempre estoy midiendo las variables económicas. Entonces lo que yo siempre les digo es, miren, si la inflación no vuelve a subir, si nos mantenemos con estas inflaciones que están yendo hacia el 2% mensual, las cosas van a mejorar, porque los precios atrasados tienden a ir mejorándose por encima de la inflación, unos pocos puntitos, 1 o 2 puntos por encima de la inflación. La gente eso no lo siente tanto, no lo siente, y así es como los precios van recuperándose. Pero es un camino de no una recuperación de un día para el otro. Hay que de mes a mes, con lo cual a mediados del 2025 los precios deberían ser los mismos que había en términos reales, ¿no? Es el mismo que había antes de la pandemia, y eso significaría que, bueno, la medicina, en la práctica privada de la medicina habría recuperado su nivel de precio. Y luego, si se mantiene la inflación, ya más en el mediano plazo, si se mantiene baja la inflación, ahí pueden empezar a mejorar también las remuneraciones a medida que los médicos se vayan ya especializando un poco más, se vayan profesionalizando, vayan encontrando tecnologías, y entonces así la medicina privada puede llegar a mejorar su calidad y junto, dados que va a poder mejorar también sus remuneraciones. Pero es central de que la inflación se mantenga controlada. Jorge, te hago una última pregunta, al menos de mi parte. ¿Qué expectativa tienen o qué impacto creen que puede afectarle a ustedes o provocar en ustedes estas nuevas, digamos, este régimen especial de facilidad de pago que realizó el ARCA en el boletín oficial? Si hay un problema que tienen el sistema de medicina privada, es que en el año 2002, hace ya 23 años,
se declaró una emergencia sanitaria por la crisis del 2001-2002. Emergencia de la que nunca se salió, aun cuando hubo años buenos. Entre el año 2004 hasta el 2012 fueron años muy buenos, porque creció el empleo, crecieron los salarios, y hubo como una zona de confort por parte de las autoridades económicas, sanitarias, y por parte del mismo sistema de medicina privada, de dejar la emergencia. La emergencia significaba que la FIP no podía hacer ejecuciones fiscales contra en clínicas y sanatorios privados o centros de salud privados. Pero bueno, llegó ahora, pasaron 2 décadas con situación irregular, y el nuevo gobierno quiso terminar con la emergencia. Y lo que se alertó, diciéndole, claro, es tanta la deuda acumulada fiscal que si se termina con la emergencia un día para el otro, pueden fundirse muchos centros privados de salud. Entonces, lo que se propone desde la Cámara de Clínicas y Sanatorios Privados, es decir, el Estado le debe a las clínicas privadas un montón de devoluciones por IVA no cobrados, y las clínicas privadas le deben al Estado por un montón de deudas fiscales no pagadas. Entonces hagamos una consolidación de todo. Consolidación significa decir, bueno, ¿cuánto le deben los privados al Estado? ¿Cuánto el Estado le debe a los privados? Sacamos una deuda, y esa deberíamos hacer un plan de pagos para que las clínicas privadas puedan mantenerse operando, claro, con la expectativa de que los próximos años que van a venir, si no sube la inflación, van a ser mejores. Entonces ahí las clínicas van a poder pagar. Clarísimo, Jorge. Te agradecemos mucho por la comunicación y seguramente en las próximas semanas nos volveremos a contactar. Seguramente a disposición. Muchas gracias a ustedes. Bien, hablábamos con Jorge Colina, él es parte del equipo de investigaciones económicas de ADECRA, que es la asociación que nuclea a los hospitales, sanatorios y clínicas privadas de la República Argentina.